¿Qué tal? Vamos a probar el teorema de Plancherel para transformar de Fourier. Ok, ya les había hablado de él. Dice que existe una única isometría P de L2 de Rn en L2 de Rn, que es sobre, ¿okay? Y tal que Pf es la transformada de f para toda f en la clase de Schwartz. Es decir, existe una única extensión, pero otra vez, existe una única extensión de la transformada de Fourier. Un operador lineal se puede extender de 1000 maneras distintas, o por ejemplo, tienen el teorema de Hahn-Banach. Hahn-Banach te permite extender funcionales de un montón de maneras distintas. De hecho, no hay unicidad, salvo pocos casos. La unicidad de la que yo hablo aquí es unicidad de la norma. Es la única extensión que preserva la norma, en este caso. La única extensión que preserva la norma. ¿Sí? ¿Okay? Es decir, si ustedes construyen un operador lineal extensión de esta transformada de Fourier y tiene la propiedad de que preserva la norma, o sea, es una isometría, porque ya habíamos probado que en la clase de Schwartz es una isometría, entonces es este operador P, es la única, ¿sí? ¿Okay? Entonces, demostración. Ya les había dicho que voy a usar el teorema BLT, que es un resultado básico de análisis. ¿Ok? Entonces se los enuncio, ya lo deben conocer, mis exalumnos lo conocen. Usaremos el siguiente resultado. Que es el teorema BLT. ¿Ok? Sea X un espacio normado, y Y un espacio de Banach. ¿Ok? Si ustedes tienen un operador lineal con dominio en X que va a Y, es un operador lineal y continuo, ¿ok? Entonces T tiene una única extensión, ¿va? Le ponemos T gorro, que va del dominio de T, pero ahora cerrado, ¿ok? En Y, ¿va? Tal que T gorro es lineal, continuo, y la norma de operador de T gorro es la norma de operador de T, es decir, preserva la norma. ¿Sale? Entonces, en particular, si ustedes aplican este resultado a un subconjunto denso de X, pues lo que quiere decir es que vas a poder extender todo el operador a X, que es el caso que vamos a usar. ¿Sí? Entonces, pues la transformada de Fourier la vamos a ver que es F, la vamos a ver de S, su dominio, contenido en L2 de Rn, en S, contenida en L2 de Rn, ¿ok? Esto es un operador lineal y continuo.
¿Ok? Pues ya sabemos que es una L2 isometría, ¿no? Pues F es una L2 isometría. ¿Sale? Bueno, entonces por el teorema BLT, por el teorema BLT, F puede extenderse, ¿sale? Por teorema BLT, F puede extenderse de forma única a un operador lineal continuo, ¿ok? Más bien continuo, de la cerradura de la clase de Schwartz con la norma en L2, pero ya sabemos que esto es L2 en L2. ¿Sale? Bien, entonces vamos a llamarle P, sea P tal extensión. ¿Va? Entonces, sea P tal extensión, eso quiere decir que entonces P de F en L2 de Rn, esto debe ser igual a a la norma de F en L2 de Rn. ¿Sale? ¿Por qué? Si F pertenece a L2 de Rn, tenemos esto. ¿Por qué? Pues porque se preserva la norma. Se preserva la norma. Ahora, ¿cuál era la norma de la transformada de Fourier? ¿Qué norma tenía? Era norma unitaria, ¿no? Era norma unitaria porque es una isometría, ¿sí? Entonces, aquí también se preserva. Ahora, nada más por cuestiones de hacer la cuenta para que se acuerden del teorema BLT. El teorema BLT construye la extensión por medio de aproximaciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si F está en L2, les voy a mostrar por qué es que se preserva la norma. Es la conclusión de BLT. Entonces, si F está en L2, pues existe una sucesión FK contenida en la clase de Schwartz, tal que FK converge a F en L2, ¿no? Bien. Entonces, en el teorema BLT, como les digo, se construye por aproximación la extensión. Es decir, se define T de F como el límite de las transformadas de Fourier de la F. ¿Ok? Entonces, P de F en L2 de Rn, como P es un operador lineal y continuo, y la norma es continua, esto es el límite, cuando K tiende a infinito, de P de las FK. Estoy usando la continuidad. Pero estas están en la clase de Schwartz y esto es una extensión, entonces esto es el límite
cuando k tiende a infinito de la transformada de Fourier de las fk en L2. Pero ya sabemos que para las fk que están en la clase de Schwartz, esto es una isometría, ¿no? Era consecuencia de la fórmula de Parseval. ¿Okay? Entonces esto es igual a fk en L2 de Rn. Pero pues está suponiendo que la fk converge a la f. Entonces esto converge a f. ¿Sí? Entonces, así es como, esto es nada más para recordar. Acuérdense, el teorema BLT, igual y no lo vieron por nombre, el teorema BLT, pero es el teorema que te dice cómo extender un operador lineal a través de aproximación. O sea, defines P de f, en este caso, como el límite de f mayúscula, la transformada de Fourier, de fk. Uno debe probar que esa definición está bien hecha, es decir, es independiente de la sucesión que tomes que aproxima, y hay que hacer varias cosas. ¿Sí? Bien, entonces, pues esto es una isometría. P es una isometría. ¿Sale? P es una isometría. Lo que no nos dice BLT, que aquí es extra, es que es sobre, ¿no? Para este operador, la extensión de Fourier es sobre, ¿va? Entonces, vamos a demostrar, porque todavía no terminamos, vamos a demostrar un pequeño resultado que dice que si T va de X en Y es una isometría entre espacios normados y X es completo, ¿sale? Entonces, el rango del operador T es cerrado. ¿Sí? Esto es fácil. Entonces, pues ya saben que el rango, vamos a ponerle R de T, el rango pues son todos los T de X en Y, tales que X esté en X mayúscula. ¿Sí? Entonces sea Y punto límite del rango de T. ¿Ok? Bueno, entonces existe una sucesión yn contenida en el rango tal que yn converge a y en y mayúscula. ¿Va? Eso quiere decir que entonces, en particular, la yn es una sucesión de Cauchy y además para cada n en los naturales pues existe una xn en X tal que yn esté de xn. ¿Sí? Bueno, pero entonces yn menos ym en la norma del espacio y, que es t de xn menos t de xm en y. Como t es una isometría, esto es xm menos xm en x. Lo que esto me está diciendo es que la sucesión xn es de Cauchy, ¿no? Porque la de y es de Cauchy. ¿Va? En X, y X es un espacio
de Banach, por lo tanto converge. ¿Va? Entonces, aquí me cabe todavía. Por lo tanto, XN es una sucesión de Cauchy en X. ¿Va? Entonces, por lo tanto, existe un X tal que XN converge a X en X mayúscula. ¿Sí? Bueno, en consecuencia, tenemos que T de XN menos T de X en Y, pues porque esto es isometría, es XN menos X en X, y esto es, o más bien esto tiende a 0. ¿Sí? Si la N es infinito. ¿Ok? Y como teníamos que T de XN convergía a Y, pues por lo tanto concluimos que Y es T de X. ¿Sí? Entonces el rango es cerrado. Por lo tanto, el rango es igual a su cerradura. ¿Sí? Bueno, vean que este es el caso, ¿no? Porque el operador P es una isometría definida sobre L2 en L2, pues tu espacio de Banach, ¿sale? Y por lo tanto, pues como fíjense, como la S está contenido en el rango de mi operador P y esto está contenido en el os de Rn, pues entonces tenemos que S de su cerradura pues está contenido en el rango de P cerrado con la norma L2, ¿okay? Y a su vez esto está contenido en L2 de Rn, pero sabemos que esto es S en L2, cerrada en L2. Ajá. Pero el rango es cerrado, ¿ok? Entonces tenemos que el rango de P, ¿okay? Que es el rango de P cerrado, pues esto es igual a L2 de Rn. Eso me dice que por lo tanto P es sobre. ¿Sale? Y ahí está. ¿Va? Entonces, ahí está el teorema. Extendimos la transformada de Fourier como una isometría. Y la pregunta es, ¿qué tanto se parece esto a la transformada de Fourier que ya estudiamos? Porque en el espacio de Schwartz era un homeomorfismo, ¿ok? Que es bueno, nada más que no es tan bueno como ser isomorfismo isométrico, ¿no? Aquí es un isomorfismo isométrico. Pero aquí, ojo, el chiste de definirla en el espacio de Schwartz eran mis fórmulas de interacción con la derivada. ¿Ok? Los que estudiaron cursos parciales todos saben que esas fórmulas son muy importantes, en particular, pues con eso puedo trabajar el teorema de Malgrand-Schierenfreis, que me asegura existencia de ecuaciones diferenciales parciales lineales con coeficientes constantes, ¿no? Existencia de soluciones. ¿Cómo trabajas sin esas fórmulas? ¿De qué sirve la transformada sin esas fórmulas? Bueno, si tiene una pequeña utilidad sin esas fórmulas, y es el corolario de esto, ¿no? De entrada, corolario. Y no es pequeña, es muy importante. Corolario. P de L2 de Rn y en L2 de Rn es un isomorfismo isométrico.
¿Ok? Esto es el espacio L2 de Rn con su norma, ¿va? Es isométricamente isomorfo a L2, pero con la norma de la transformada, ¿sí? O sea, con la norma de P, ¿ok? Pero, bueno, a veces le pongo el pico para denotar igual P de F, le pongo F pico, es lo mismo, es pura notación, ¿sí? ¿Por qué es útil esto? Porque, y esto ya está demostrado, ¿no? O sea, son el mismo espacio. ¿Por qué es útil esto? Y especialmente en ecuaciones diferenciales, y lo van a ver este semestre. Uno luego quiere hacer estimaciones para una ecuación diferencial, ¿va? O uno quiere demostrar algo para una función en algún espacio Sobolev. Pero es muy difícil probarlo para la función, usualmente. Entonces, si tú tomas la transformada de Fourier y tú estimas la norma, pues por este resultado es como si estimaras la U, ¿sí? Ahora, eso es muy útil porque estimar la transformada es más fácil. Hacer estimaciones en la transformada es más fácil. ¿Por qué? Porque la transformada está en términos de integrales, o al menos límite de integrales, ¿no? Mientras que, pues dices, híjole, la función, pues de entrada no sé nada de ella, no la conozco, ¿ok? ¿Cómo la estimo? Bueno, estímala con la transformada. Entonces, es muy útil por eso. Intercambias tener que estimar la solución por tener que estimar su transformada. Eso se hace mucho en cuántica, ¿no? Se utiliza más bien la transformada, la norma L2 de la transformada, en lugar de estar estudiando la función, la U. ¿Okay? Entonces, este resultado es muy útil para hacer estimaciones. Ahora, ¿pero qué pasa? La pregunta sigue. ¿Qué tan parecida es esta transformada que se llama transformada de Fourier-Plancherel? Por eso le puse P. Fourier-Plancherel. ¿Sí? Pero le digo igualmente transformada Fourier. ¿Qué tan parecida es a la que conocemos? Para que nosotros habláramos de fórmulas de interacción de derivada con transformada en L2, necesitaríamos asociar un concepto de derivada para funciones en L2. ¿Existe tal concepto de derivada para funciones en L2? Sí, el de distribuciones. ¿Ah? Pero ese no nos va a servir mucho. ¿Okay? Lo vi el semestre pasado con mis alumnos, lo usamos, es muy útil, pero las distribuciones no son un espacio normado, entonces realmente no hablas como... No es el caso que digas, vamos a asignar el concepto de distribución, el concepto de derivada distribucional a una función en L2, y así podemos hablar de su transformada de Fourier. Sí, pero te sales de L2, ¿okay? Como les voy a dar una clase de distribuciones para que vean de lo que hablo. Como van a ver, las distribuciones no son funciones de variable real o variable compleja, no necesariamente. Ajá. Son funcionales, lineales continuos, no son funciones en el sentido usual. ¿Va? Hay una asignación de funciones L1 log con distribuciones, sí, pero no toda distribución viene una función L1 log. Entonces es un problema. Realmente no hay fórmulas de interacción aquí, de L2 en L2, no. Pero sí hay fórmulas de interacción para un subespacio de L2. Si ya saben espacio Sobolev, se imaginan que para los espacios de Sobolev, para el espacio WK2 que está contenido en L2, es un subespacio propio, sí hay transformada de Fourier. Ajá, con fórmulas de interacción y todo, ¿sí? Porque estos espacios en particular, esta acá, dice que tantas derivadas débiles tiene. Vamos a hablar de derivadas débiles, ¿sí? ¿Okay? Entonces, no hay concepto de derivada sobre todas las funciones de L2 y transformada al mismo tiempo, pero sí la hay sobre un subespacio propio, ¿no? Subespacios propios, porque aquí depende la K, que son los WK2.
vamos a hablar de esto y de hecho vamos a caracterizar los espacios WK2 en términos de pura transformada, lo cual es increíble porque cuando uno dice esto, dice, tiene que tener tantas derivadas débiles y no sé qué, pero cuando la caracterizas con transformada de Fourier, no, ni siquiera te importa si hay derivada débil o no, das una condición sobre una integral y eso implica la existencia de derivadas débiles, ¿va? Y de hecho eso se debe a este teorema, a este corolario. Ese resultado es gracias a esto. ¿Ah? Entonces, vamos a parar un momento y ahorita regresamos. ¿Sale?